Muy buenos días, mis queridos seguidores. El día de hoy vamos a continuar hablando de esta serie de videos sobre mercadotecnia legal aplicada a entornos virtuales. Son muy importantes estos videos. El día de hoy vamos a hablar, entre otras cosas, sobre las marcas, sobre los avisos comerciales, sobre los derechos de autor, entre otras cosas, sobre el lavado de dinero, temas que son relevantes y que día a día, hoy los tenemos. Por ello, quiero invitarlos a que no se pierdan esta cápsula, este video que nos va a ayudar mucho a entender el mundo legal. Recordemos que estos videos no son necesariamente para gente que estudia Derecho, sino para aquellos que quieren conocer ingenieros, arquitectos, mercadólogos, administradores, gente de contabilidad, para efecto de la publicidad, para efecto de la mercadotecnia, para efecto de saber qué sí está bien y qué no está bien, y cómo podemos proteger esos derechos. Vamos a empezar, y como les comentaba, ya anteriormente había hecho una cápsula, un video sobre la primera parte de la mercadotecnia legal aplicada a entornos virtuales, pero hoy vamos a continuar con esta serie de videos. Hoy vamos a tener también unas diapositivas que nos van a ayudar sobre todo a visualizar, a vislumbrar. Vamos a empezar. Les voy a compartir las diapositivas. Bueno, tenemos en primer lugar, obviamente, nuestro tema central, mercadotecnia legal, aplicada a entornos virtuales. El tema específico va a ser aspectos legales de la mercadotecnia y los negocios digitales, impartida por un servidor, el doctor Joaquín Espinosa. Vamos a empezar. Vamos a arrancar con el concepto de derecho de autor. Vamos a arrancar con este concepto que es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador, ojo, de obra literaria y artística, y que en México se encuentra prevista en el artículo 13 de la Ley Federal de Derechos de Autor, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter, uno, personal, que integran el llamado derecho moral, y dos, patrimonial o conocido como derecho patrimonial. Asimismo, conforme a la legislación vigente, un autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística. Y aquí, fíjense, es muy importante. ¿Por qué lo comento? Porque hoy en día, en Indautor, solo uno puede registrar, ojo, como persona física, una persona moral, o digo, no me gusta mucho el término moral, porque por exclusión las personas físicas serían inmorales o amorales, aunque esto lo regula ya el artículo 25 del Código Civil, tanto del Distrito Federal como el Código Civil Federal en su artículo 25, y regula a la persona moral. Yo soy más del término que pues he denominado doctrinalmente como persona jurídico-colectiva. Me gusta más el término jurídico-colectiva, persona jurídico-colectiva. Pero bueno, las personas jurídico-colectivas no pueden registrar estos derechos de autor. Solo son las personas físicas. Y esto es muy importante porque, a diferencia, por ejemplo, de la propiedad industrial, como las marcas, las patentes, los derechos de autor, las franquicias, esto sí lo pueden hacer, ojo, allá las personas jurídico-colectivas y las personas físicas. Pero aquí en los derechos de autor solo serán, obviamente, personas físicas los autores de esa obra literaria y artística. Única y exclusivamente personas físicas consideradas como autores. ¿Sí? Esto es muy importante. Bueno, vamos a ver que ese derecho que se tiene como autor es en el ámbito de esta propiedad intelectual. Y vamos a ver que ese derecho de autor, como ya vimos, hay derechos morales y derechos económicos. En cuanto a los derechos morales, vamos a tener derecho a la divulgación, a paternidad, integridad de la obra, modificación reiterada de la obra, acceso al ejemplar único. ¿Esto qué quiere decir? Que protege esos intereses no particulares del autor, que pertenecen a la esfera más íntima y vinculada a la personalidad de ese autor, y no se cede, embargan, enajenan, ni se renuncian a ellas. Es decir, si yo escribo una canción, pues
obviamente yo siempre voy a ser el autor, pese a que me embarguen, pese a que pues yo pueda transmitir esos derechos, siempre voy a ser yo. Al que alguien más los explote, aunque alguien más pueda hacer uso de ellos, no importa, yo siempre voy a ser el autor, siempre, siempre. No importa si yo vendo esos derechos, no importa, yo siempre voy a ser ese autor y tengo derecho pues a esa divulgación, yo soy el padre de ese derecho, a esa integridad de la obra, es decir, nadie me la puede copiar o plagiar, aunque hoy está de moda los plagios, bueno, no se debe de hacer ese plagio, porque si no uno puede demandar por ese plagio. Nadie puede modificar mi obra, es decir, si yo escribo un libro, no lo pueden modificar en cuanto al contenido, ya sea de forma o de fondo, al igual que una canción, no le pueden cambiar la letra. Y yo tengo acceso a ese ejemplar. Por cuanto hace los derechos económicos, es en cuanto a la reproducción, distribución, comunicación pública, transformación y colección. Va a proteger esos intereses patrimoniales o económicos de ese autor. Se cede mediante contrato y términos y condiciones. Permite compensación financiera al autor exclusiva o de simple remuneración. ¿Esto qué quiere decir? Pese, bueno, a contrario censo de los derechos morales, aquí en los derechos económicos, pues me permite cobrar regalías por la reproducción que hagan las personas o las estaciones de radio o un canal de televisión respecto de mi canción, respecto de mi obra literaria, etc. Sobre la distribución, cada vez que se vende un CD o se vende por plataformas de streaming, llámese Spotify, llámese YouTube, llámese X, pues yo cobro regalías. Esa comunicación de publicidad o pública que me va a permitir también poder cobrar a efecto de, pues, de acuerdo a un contrato, establecer esos términos y condiciones. Incluso se pueden ceder de acuerdo a lo que establece ese contrato. ¿Sí? A diferencia de los derechos morales, que como ya les había dicho, no se pueden embargar. O sea, yo escribí la canción o yo escribí ese libro. Bueno, no me van a poder embargar que yo haya escrito el libro o que yo haya escrito esa canción. Me podrán embargar los derechos patrimoniales, los derechos económicos, claro que sí, pero como tal no me van a poder embargar pues que yo haya realizado esa obra literaria, que yo haya creado esa canción. Quizás sí las regalías, claro, claro que sí, pero ojo, aquí no me van a embargar ese derecho que yo tengo moral. Bueno, vamos a observar que estos derechos de autor, las obras protegidas que conforme a la Ley Federal de Derechos de Autor, son aquellas que son de creación original, susceptibles a ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio. Por lo que, conforme al artículo 4 de la Ley Federal de Derechos de Autor, las obras objeto a protección pueden ser las siguientes. Inciso A, que de acuerdo a su autor, ojo, pueden ser, uno, conocido, contiene la mención del nombre, signo o firma con quien se identifica su autor. Por ejemplo, un servidor que escribiera una canción, Joaquín Espinosa Ávila, o una obra literaria, o un libro de derecho, o si soy ingeniero de ingeniería, etc., pues mi nombre completo y mi firma, ¿sí? O nombre y apellido. O dos, puede ser anónima, sin mención del nombre, signo firma que se identifica al autor, bien por su voluntad del mismo o bien por no ser posible tal identificación. Es decir, yo puedo poner de manera anónima esa publicación, es una publicación anónima, pero, ojo, sí se publica de forma anónima, pero ya está registrada mi nombre. Quizá no se divulga mi nombre, pero yo ya la registré y se publica como anónima. ¿Sí? Ojo, ojo, si está inscrita y si está registrada a mi nombre, Joaquín Espinosa, pero está obviamente publicada como anónima. Solo Indautor sabe quién es el autor de esa obra, ¿vale? Tres, seudónimas, la divulgación con un nombre, signo o firma que no revele la identidad del autor, ¿sí? A lo mejor vamos a poner un seudónimo. Yo me voy a poner el el bastión legal. ¿Sí? Vamos a ponerlas, estoy inventando ahorita, ¿no? Entonces, mis obras literarias las voy a firmar como el bastión legal. Y entonces es mi seudónimo, el bastión legal. ¿Y esto qué quiere decir? Que en Indautor va a quedar inscrito que el bastión legal, el dueño de esas obras literarias es Joaquín Espinosa Ávila. Y siempre va a quedar ese registro, ¿sí?
Entonces, Joaquín Espinosa es el dueño de esa obra literaria, de ese libro de derecho o de esa canción, aunque diga el bastión legal, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. B, según su comunicación. Uno, si es divulgadas, las que han sido hechas del conocimiento del público por primera vez en cualquier forma o medio, bien en su totalidad o bien en parte, vamos a ver lo que viene en lo esencial de su contenido o incluso mediante una descripción de las mismas, ¿sí? Ya fueron previamente divulgadas y por lo tanto ya hay del conocimiento del público, aunque sea por una primera ocasión. O inéditas, las que nunca han sido divulgadas. Jamás no las conoce el público en general, ni de manera parcial, ni de manera total. Y tres, las publicadas, las cuales pueden ser, inciso A, las que han sido editadas, cualquiera que sea el modo de reproducción de los ejemplares, siempre que la cantidad de estos puestos a disposición del público satisfagan razonablemente las necesidades de su explotación, estimadas de acuerdo con la naturaleza de la obra, y B, las que han sido puestas a disposición del público mediante su almacenamiento por medios electrónicos que permitan al público obtener ejemplares tangibles de las mismas, cualquiera que sea la índole de estos ejemplares. O C, según su origen, primigenias, las que han sido creadas de origen sin estar basadas en otro existente o que están basadas en otra, sus características permiten afirmar esa originalidad. Y dos, derivadas, aquellas que resultan de la adaptación, traducción o transformación de una obra primigenia. A lo mejor la primigenia, la obra, a lo mejor un autor alemán publica un libro y ese libro o esa obra literaria habla sobre termodinámica, estoy inventando. Pero la derivada sería cuando en México quieren conocer esa obra y a lo mejor, pues, otra persona la traduce al español, pero no es de su autoría, deriva de una obra primigenia, es decir, la de otro autor alemán y que únicamente está haciendo la traducción o a lo mejor una adaptación de esa obra primigenia, ¿sí? Vamos a ver, inciso D, según los creadores que intervienen, ya sea individuales, de colaboración o colectivas. Si son individuales, son los que han sido creadas por una sola persona. De colaboración, los que han sido creados por varios autores. ¿Cuántas veces no hemos visto cuando un libro es publicado por una sola persona? O de colaboración, ¿cuántas veces no hemos visto que una canción la escriben 2 o 3 autores? O colectivas, las creadas por la iniciativa de una persona física o moral que las publica y divulga bajo su dirección y su nombre y en las cuales la contribución personal de los diversos autores que han participado en su elaboración se funde en el conjunto de vistas al cual ha sido concebida sin que sea posible atribuirle a cada uno de ellos un derecho distinto e indiviso sobre el conjunto realizado. Entonces, estas son colectivas porque no se les puede atribuir de manera individual o colectiva, ya que muchas personas estuvieron inmersas en esa creación. Vamos a observar que la protección que otorga el Instituto Nacional del Derecho de Autor, por sus siglas INDAUTOR, es la autoridad máxima que concede el registro de esas obras, tanto puede ser canciones literarias, artísticas, que desde el momento en que hayan sido inscritas y se haya otorgado el registro correspondiente, van a surtir todos sus efectos contra cualquier tercero que ostente como autor de la obra e incluso en contra del plagio. Es decir, entre paréntesis, y lo quiero señalar, piratería. Aunque bueno, la palabra piratería, quiero dejar claro, deriva del Código Penal, que tiene que ver con embarcaciones que son robadas en navíos en alta mar. Pero bueno, es coloquialmente lo que se llama piratería, pero es un plagio, ¿vale? Bueno, esto no está permitido, por eso es primero en tiempo, primero en derecho. Ahora, yo publiqué hoy, inscribí mi canción el día de hoy, bueno, y si un mes después alguien inscribe esa misma canción, pues primero en tiempo, primero en derecho. Esa canción primero me pertenece a mí, porque primero yo la registré y luego tú la quisiste registrar, pero yo tuve la autoría. Vamos a ver que los extranjeros autores o titulares de derecho y sus causavientes van a gozar de los mismos derechos
que los nacionales en términos de la propia Ley Federal de Derechos de Autor y de los tratados internacionales en materia de derechos de autor y derechos conexos suscritos y aprobados por México. Recordemos que México, a través del presidente, firma estos tratados internacionales y son ratificados por el Senado, por este Congreso. Vamos a ver que para entrar al contenido y lenguaje de derechos de autor es indispensable definir qué es la fijación, la cual es una incorporación de letras, números, signos, sonidos, imágenes y demás elementos en que se haya expresado la obra o de la representación digital de aquellos, en cualquier forma o soporte material, incluyendo los electrónicos que permitan su percepción, reproducción u otra forma de comunicación. Es por ello que los artistas, intérpretes o ejecutantes, los editores, los productores de fonógrafos o videogramas y los organismos de radiodifusión que hayan realizado fuera de territorio nacional la primera fijación de sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, la primera fijación de los sonidos de estas ejecuciones o de las imágenes de sus videogramas o la comunicación de sus emisiones gozarán de la protección que otorga la propia Ley Federal de Protección, la Ley Federal de Derechos de Autor y conforme también a los tratados internacionales en materia de derechos de autor y derechos conexos y suscritos previamente aprobados por México. Vamos a ver que esos derechos de autor, los derechos de autor a que se refiere la Ley Federal de Derechos de Autor, se reconocen respecto de las siguientes ramas. 1, literaria. 2, musical, con o sin letra. Puede ser que sea la letra de una canción o puede ser que sean solo sonidos. 3, dramática. ¿Cuántas obras no hay dramáticas? O de danza. O 5, histórica o de dibujo. 6, escultura y de carácter plástico. 7, caricatura e historieta. 8, arquitectónica. Es por eso que uno puede registrar ese cómic, esa historieta, a efecto de poder tener estos derechos de autor. Esa arquitectura, ese dibujo, esa pictórica forma de expresar esa forma de autoraje. Bueno, vamos a ver que también como 9 tenemos las cinematográficas y demás obras audiovisuales. 10, programas de radio y de televisión. 11, programas de cómputo. 12, fotográficas. 13, obras de arte aplicadas que incluyen el diseño gráfico o textil. Y 14, de compilación integradas por la colección de obras, tales como enciclopedias, la tecnología y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materia, constituyan una creación intelectual, así como las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas. Se incluirán en la rama que les sean más afines a su naturaleza. Esto es muy importante y no hay que confundir los derechos de autor, ojo, con las marcas, con las patentes, con las franquicias, con los avisos comerciales, porque es diferente. Aquí los derechos de autor, como ya vimos, se registran en INDAUTOR, mientras que las marcas, avisos comerciales, las franquicias se registran en el INPI, Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Entonces, hay que saber esta diferenciación porque de lo contrario corremos el riesgo desde que presentamos estas solicitudes para proteger estos derechos de autor, pues nos desechen o no sean admitidas, puesto que no es el organismo competente para conocer de ese asunto. Bueno, vamos a ver solo ya como finalizando esta cápsula referente a obras literarias o las obras que protege el derecho de autor. Como ya vimos, las obras literarias, importantísimo. También las composiciones musicales, ya sea, como ya vimos, con letra o de sonidos también. Obras dramáticas, como pues musicales dramáticos, entre otros. O, obras audiovisuales, también cinematográficos. También vimos obras artísticas, incluso los programas de ordenadores, como lo vemos hoy, algunos software como Microsoft que tiene Microsoft Office, como a lo mejor puede tener Apple también, como pueden tener muchas otras compañías, que son esos códigos fuente. Esto es muy importante, puesto que con ello vamos a proteger estos derechos que son muy, muy relevantes en
el aspecto de derechos de autor. No olvidemos esto porque fíjense que cuántas veces hemos visto violados estos derechos porque, ojo, sí, yo creé la canción, pero no la escribí. Yo escribí mucho contenido, muchos párrafos, hojas de ese libro o de esa obra literaria, pero no la registré, no la inscribí. Yo ayudé a programar ese ordenador, pero no lo inscribí. Yo ayudé a X o Z o Y, pero no acudí ante la autoridad u órgano competente. ¿Y qué sucede? Que no somos los autores y por consiguiente no podemos pedir indemnizaciones y no puede haber un plagio de algo que no registré y que no es mío. Entonces, bien importante, hay que hacerlo. Obvio, aquí en Indautor cobran un pago de derechos por inscribirlo, pero bueno, es algo mínimo a comparación de lo que tú puedes ganar y puedes explotar, porque teniendo esa obra literaria, tú puedes explotarlo, teniendo esa canción registrada, puedes explotarla, teniendo ese programa de ordenador, lo puedes explotar, esa obra artística, esa obra audiovisual, esa obra dramática, entre otros, puedes hacer esa explotación exclusiva de esos derechos de autor. Bueno, con esto vamos a terminar lo que son derechos de autor. Es muy importante que si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, con gusto, un servidor puede poner pueden poner en los comentarios sus preguntas y un servidor va a responderlas. Contestaré. A veces me tardo un poquito, porque tengo muchas actividades en el despacho y me cuesta un poquito de trabajo estar al pendiente de todas las notificaciones, pero de que lo hago, lo hago. ¿Vale, chicos? Bueno, mis queridos seguidores, no me resta más que despedirme. Les mando fuerte abrazo, bendiciones en sus hogares y en la próxima cápsula vamos a hablar sobre marcas, avisos comerciales, sobre patentes. No olviden ver la siguiente cápsula, va a estar excelente. Y vamos a hablar también sobre, pues, lavado de dinero, sobre temas muy, muy relevantes. Bueno, cuídense, hasta la próxima y nos vemos en la próxima cápsula. Hasta luego.